los últimos tiempos. Vamos a estar hablando de todo esto porque vamos a ver que en los últimos tiempos las naciones que son descendientes de Ismael van a jugar un papel tremendo y van a poner casi contra las cuerdas en un callejón sin salida a Israel. Hoy este grupo terrorista Hamás, porque hay que decir eso, es un grupo terrorista, no son los habitantes de Gaza, es un grupo terrorista que vive en Gaza, parte, no todo lo de Hamás viven en la franja de Gaza. De hecho, los líderes, el presidente de Hamás, los líderes de este grupo terrorista no viven en Gaza, viven en Arabia Saudita, en Dubái, en Kuwait, pegándose la gran vida. Por ejemplo, el presidente de Hamás tiene 13 hijos. Ninguno de ellos, ni siquiera él, viven en la franja de Gaza. 13 hijos. Y todos ellos son multimillonarios. El más pequeño de todos se calcula que tiene una fortuna de aproximadamente $2.500. 2.500 millones de dólares, el más pequeño, ¿no? Entonces, bueno, estos son teléfonos, ataca por aquí, ataca por allá. Y la franja de Gaza era un lugar maravilloso. Son 45 kilómetros de costa mediterránea, unas playas de película, hoteles, universidades, mansiones. Allí vivían los ricos de Israel. Hasta que Israel decidió hace unos años salir de ahí y entregarles esa franja a los de Gaza. España, en su momento de esplendor, cuando España despilfarraba dinero como si aquí fuéramos los multimillonarios, les construyó un aeropuerto internacional que estuvo funcionando durante años. El aeropuerto de Gaza es un pedazo de aeropuerto alucinante, precioso. Tenían puerto, todo lo han destruido, todo está hecho un desastre, ¿no? Y hoy han amenazado con lanzar cohetes y misiles contra las líneas aéreas, porque ellos saben perfectamente que una fuente de entrada económica muy grande y muy importante en Israel es el turismo. Sinker llegaba hoy de Israel, él ha estado una semana allí, me ha mandado fotografías y es un desierto. Dice, ayer estuve en el Monte de los Olivos, no había absolutamente nadie, vacío. Los que han estado conmigo en Israel saben que cuando entramos por la puerta de Damasco, el barrio árabe está que no se puede ni caminar, vacío completamente, no había ni un alma. Me mandó una fotografía del Monte de las Bienaventuranzas, donde generalmente hay entre 30, 40, 50 guaguas aparcadas y miles de personas, porque allí van evangélicos, católicos y van de todas partes del mundo. Ni una guagua, estaba totalmente desierto. Y bueno, esto se nota, evidentemente se nota el efecto de toda esta historia, ¿no? Antes de ayer sonaron las sirenas en Jerusalén, gracias a Dios no llegó ningún cohete, pero en todas las guerras que se han librado en ese pequeño país, que hoy estaba yo mirando un mapa mundi, y si tienes en tu casa la oportunidad de verlo o en internet, fíjate lo que es Israel en comparación con las naciones que le rodean. Es que ni se ve Israel, es algo tan finito, algo tan estrecho, que es algo tan insignificante, ¿no? Comparas lo que es Israel con Egipto, con Arabia Saudita, con Siria, con Irak, con Irán. Son naciones enormes, naciones grandísimas. Israel no tiene más de 350 kilómetros de largo. O sea, Galicia es más grande que Israel. Galicia es más grande que Israel, ¿no? Es un país muy chiquitín, es un país que durante mucho tiempo estuvo totalmente deshabitado, un país que estuvo desértico. Hay unas declaraciones de Mark Twain, el famoso novelista Mark Twain, que en el siglo XIX fue a Israel y dice, esto es un páramo desértico, aquí no se encuentra nadie, se cogía tifus, malaria, todo tipo de enfermedades en un país que estaba totalmente abandonado, desértico. Pero a partir de 1948, cuando Israel llega, no por primera vez, Israel no llegó a ese país por primera vez. Esta es la historia moderna. Israel llegó allí en los tiempos de Josué, y no solamente en los tiempos de Josué, sino que ya Abraham, el padre de la nación, estuvo allí y compró tierra. Abraham compró tierra en Israel, compró la famosa cueva de Macpela, y Jacob también compró tierra en aquel lugar, ¿no? Bueno, han pasado cientos, miles de años, pero lo que está bien claro es que esa franja del mundo, como fue en su época territorio musulmán, porque los musulmanes estuvieron allí mucho tiempo antes de que Israel entrara, ellos tienen el concepto, de hecho el Corán, el Islam enseña que toda tierra que perteneció en algún momento de la historia al Islam tiene que volver a ser reconquistada para el Islam.
Es como decir, si la tierra que fue del Islam la perdemos y los infieles, en este caso cristianos, judíos o de cualquier otra religión, se apropian de esa tierra, es como que su Dios, Alá, su Corán, no es lo suficientemente poderoso. Para poder entender todo esto, hemos empezado el culto cantando Abre mis ojos, Señor. Y decimos, yo tengo los ojos abiertos, ¿sí? Yo veo, no, nos referimos a los ojos de la fe, ¿no? Los ojos del Espíritu, ¿no? Abre mis ojos para entender qué hay detrás de todo esto. Si detrás de todo esto hay factores espirituales que los políticos no aceptan, porque la mayoría son ateos y no aceptan que detrás de todo esto hay poderes espirituales que se mueven, espíritus malignos, y bueno, esto es una franja de tierra que perteneció evidentemente al Islam. De hecho, hay muchas referencias y muchos edificios. Por ejemplo, donde estaba el famoso templo de Jerusalén, hay dos mezquitas, la mezquita de Omar, la mezquita de Al-Aqsa, y los musulmanes estuvieron allí mucho tiempo. Entonces ellos no quieren que ninguna otra religión del mundo se apropie de una tierra que ellos consideran que siempre les ha pertenecido a ellos. Es curioso que el libro sagrado de los musulmanes, la palabra Jerusalén no aparece. Una ciudad tan importante que no la menciona en su libro. Por ejemplo, en la Biblia, el nombre, la palabra Jerusalén aparece más de 3.500 veces. 3.500 referencias a Jerusalén hay en la Biblia, en el Corán ni una. De hecho, los palestinos, los árabes no pronuncian la palabra Jerusalén. Ellos pronuncian la palabra Al-Quds, que en árabe significa la santa. Me acuerdo que un día entré a una tienda y quise comprar una gorrita que ponía Jerusalén y el árabe por poco me pega, ¿no? Porque se sentía mal vendiendo algo que va en contra de su religión, ¿no? ¿Por qué la consideran tan importante la ciudad de Jerusalén? Bueno, independientemente de su filosofía o de su doctrina, lo que está bien claro es que Jerusalén es el centro de miles y de miles de cosas, ¿no? Allí fue donde Jesús pasó la última semana de su vida. Allí fue donde Él se despidió de sus discípulos, allí fue donde Él fue al huerto de Getsemaní y allí pidió oración. Nunca había pedido oración a nadie, es curioso esto, ¿no? Allí dijo, orad por mí, porque mi alma hoy está triste hasta la muerte. Le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan que oraran por él. Allí fue donde se lo llevan, al Monte de la Calavera, que era un pequeño montículo que estaba a las afueras de la ciudad y por donde salía todo el mundo, y allí colgaban clavaban a los crucificados. Allí fue muerto, allí resucitó, desde allí un poquito a las afueras ascendió. La Biblia dice que Jesucristo volverá otra vez a esta tierra, a la ciudad de Jerusalén. Estará gobernando las naciones de la tierra desde la ciudad de Jerusalén. Sí, la ciudad de Jerusalén para nosotros los cristianos es un lugar importantísimo, la ciudad del gran rey, dice la Biblia. Allí fue la única ciudad del mundo donde literalmente la Biblia dice que Dios vivía, donde Dios se manifestaba, allí en el monte Moriah, donde la historia dice que Abraham subió con Isaac para sacrificarlo y que los musulmanes dicen que no fue Isaac, sino que subió con Ismael, el primogénito, no con Isaac, ¿no? Y es una ciudad que, ya te digo, para los musulmanes dice que es la tercera más importante dentro de su cultura, Y dicen que desde allí Mahoma, lo cual es falso, Mahoma ascendió al cielo en un caballo y al subir varios pelos de su barba se cayeron y ahí están allí los pelos encima de la piedra donde, vete tú a saber de quién son aquellos pelos, ¿no? Encima de la piedra, una piedra enorme que es como todo esto de grande, donde Isaac fue puesto encima, atado, y allí Abraham lo iba a sacrificar, ¿no? Entonces, todo lo que está ocurriendo está escrito en la palabra. El oso se ha despertado, Rusia parece como que había salido de la escena mundial, parece que con esto de la perestroika en su momento, cuando cayó el muro de Berlín, y parece que Rusia pasó ahí a un plano secundario. Yo siempre dije y siempre lo prediqué, digo, Rusia volverá a despertarse. El oso intentará recuperar los ositos, las repúblicas, ¿no? las comunidades que perdió, y prueba de ello es que ahí se están matando, pero cantidad de gente, porque Rusia quiere volver a anexionarse pues todas aquellas regiones que en su día él cree que le pertenecían, ¿no? Y la Biblia habla de que Rusia atacará a Israel, por si no lo sabían, ¿no?
De hecho, ya hay miles de soldados y de armamento y de tanques y de aviones en Siria, y todos son rusos. Los rusos, dice la Biblia, que atacarán a Israel y llegarán hasta el Monte de los Olivos. Fíjate lo que te digo, llegarán casi a tomar la ciudad de Jerusalén. Así que todo esto son los movimientos previos a lo que realmente dice la Escritura, que en los últimos tiempos el Señor reunirá a todas las naciones de la tierra para que vayan contra Jerusalén. Es decir, que todo esto que estamos viendo no es producto de la casualidad. Lo que tenemos que saber es encajar este tiempo en todo el plan de Dios, desde el principio hasta el final, dónde encaja todo esto. Este tema de los yihadistas, esto que estáis viendo de que cortan cabezas, que mutilan a la gente, que asesinan pueblos, ciudades enteras, la famosa presa de Mosul, la ciudad de Mosul, pretendían bombardearla y anegar, matar a miles y miles de personas ahogadas. Bueno, este fue el sistema que utilizó Mahoma cuando comenzó el Islam. Si lo que estamos viendo hoy en día en pleno siglo XXI es exactamente igual, es la copia del sistema que utilizó Mahoma hasta que abarcó docenas y docenas de países con el Islam, porque ellos consideran de que todo el mundo tiene que doblegarse ante su Dios y todo el mundo tiene que adorar a su Dios y no hay otro Dios más que Alá y no hay otro profeta más que Mahoma, ¿no? Y Mahoma era un analfabeto, un inculto. Hoy en día lo llamarían un pederasta, porque tenía esposas que tenían 8 y 9 años. Así que hoy en día Mahoma sería un pederasta. Y Mahoma era una persona que no sabía leer ni escribir, pero que se casó con una mujer multimillonaria, que le reía la gracia a todo lo que decía y todo lo que hacía. Y este hombre entraba en trance y dice que un ángel venía y le daba una serie de visiones y de revelaciones. Qué curioso que la Biblia dice que si un ángel del cielo viene y te predica otro evangelio diferente, no lo creas, porque no es un ángel que viene de parte de Dios. Y entonces ellos tienen en el Corán a muchos personajes de la Biblia. Por ejemplo, en el Corán se habla de Abraham, se habla de Moisés, se habla de Cristo, se habla de María. Pero fíjate el disparate del libro. Ellos lo consideran un libro sagrado, pero es un libro, es una burda, pésima y malísima imitación de textos de la Biblia, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Y bueno, ellos dicen en su Corán que Miriam, eso lo dice el Corán, que Miriam o María, la hermana de Moisés y de Aarón, era la madre de Jesucristo. Ya solamente con eso yo descartaría ese libro, porque ya le he pillado en un fallo garrafal. Es como si yo dijera que mi madre era la madre de Cristóbal Colón. Es imposible que haya sido la madre de Cristóbal Colón mi madre, porque el tiempo que separa uno de otro es abismal. Sí, los tiempos de Moisés a los tiempos de Cristo hay centenares de años. Pues el Corán dice que Miriam era la hermana de María, la hermana de Moisés y de Aarón y madre de Jesús. Ya solamente por eso el Corán no contiene ninguna profecía, no hay profecías en el Corán. ¿Quién escribió el Corán? Ni Mahoma lo escribió, ni él los pudo escribir, porque no sabía leer y escribir, analfabeto. La Biblia fue escrita por más de 40 personas. 3/4 partes de la Biblia es material profético que encaja matemáticamente a lo largo de la historia. Es un libro matemáticamente perfecto. El Corán está lleno de barbaridades, de disparates. Una mujer vale menos que una cabra. Se permite mentir, se permite engañar, se permite torturar. No dejarás pasar 10 años sin practicar la yihad, que algunos la han interpretado como la famosa Guerra Santa. Los yihadistas son los que practican la yihad y mueren matando. Si no es que mueran de muerte natural. ¿Por qué? Porque en el Islam, digan lo que digan, sobre todo ciertas facciones, se potencia el odio. El cristiano ama la vida, el musulmán ama la muerte. Porque el cristiano va a la presencia de Dios por la muerte de Cristo. El musulmán va a la presencia de su Dios a través de su propia muerte. Se tiene que inmolar, a menos que tengas grandes méritos, como los que te mandan a inmolar. Es interesante que los jefes nunca se inmolan. Siempre se inmolan los pobrecitos porque no tienen mérito suficiente para ir al séptimo cielo. En el séptimo cielo es donde van a vivir los agraciados, los que han llegado a la presencia de Dios, pero no por sus méritos porque no tienen, entonces se quedarán en el primero o en el segundo. Pero si quieres llegar a lo máximo,
y tener ahí un montón de vírgenes para ti sola, porque dicho sea de paso, los musulmanes, los árabes tienen una obsesión con el sexo alucinante, no te puedes tú ni imaginar, una obsesión con el sexo terrible, ¿no? Y ellos consideran que la eternidad es disfrutar sexualmente de un montón de mujeres, todas para ti solo. Fíjate tú el concepto que tienen de la eternidad. Pero ¿cómo llegar a ese cielo, a ese séptimo cielo? Matándote, inmolándote y de paso, cuantos más infieles mates, mejor todavía, más mérito obtienes. Entonces se potencia el odio desde el párvulo, desde la escuela primaria, se potencia el odio. Es el odio al que no es como tú, el odio al que practica el sábado, como dice el Corán, si levantas una piedra y ves a uno que practica el sábado, mátalo. Y si ves a uno que practica el domingo, mátalo. ¿Quién es el que practica el sábado? El judío. ¿Quién practica el domingo? Generalmente el cristiano. Entonces, ¿qué te está diciendo? Mátalos, mátalos. ¿Por qué la espada de los países árabes es así en media luna? No es una espada recta como la espada de los romanos, la espada de los babilónicos, la espada de toda la vida, porque es una espada así, porque es una espada para matar por la espalda, traición. Ese es el símbolo de ellos, la media luna, ¿no? Entonces la espada que mata traición, son capaces de tener un pobre hombre de rodillas y decirle, venga, despídete de tu familia, y después le cortan la cabeza, y para ellos es un honor impresionante, ¿no? Entonces todo lo que estamos viendo, todo eso está escrito en la palabra, que Ismael se despertaría. Ismael no es un país, Ismael son muchas naciones, aparte de un país, es un estilo de vida, es una filosofía de vida. Son descendientes de Abraham, hay que decirlo, y son los únicos enemigos contra los cuales peleará Israel que están circuncidados. Así hay muchas características de Israel que no tenía ninguna otra nación de la tierra salvo ellos, ¿no? Así que estaremos hablando, Dios mediante, de todas estas cosas con versículos de la Biblia. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Qué armas van a utilizar? ¿Por dónde van a atacar? Porque todo lo que estamos viendo es simplemente el inicio, el comienzo de lo que la Biblia lleva hablando miles de años. Y a nosotros no nos tiene que sorprender. Esto me hace bueno, no digo gracia, no es la palabra, pero muchos han dicho, bueno, cuando empiecen las persecuciones, cuando empiecen las matanzas, los cristianos no van a estar, los cristianos se iban. Sí, que se lo digan a nuestros hermanos, que se lo digan a nuestros hermanos de Irán, de Irak, de Siria, que le digan a los hermanos que están matando, pero docenas y docenas. La semana pasada mataron a 80. Sabían que el último reducto de cristianos que leían la Biblia y practicaban su rito, su comunión con el Señor en arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, vivían en Siria y fueron y los masacraron a todos. Y allí los metieron en un monte y estaban a punto de masacrarlo. Y bueno, ahí menos mal que intervinieron los americanos y todo esto. Pero si creen ustedes que el objetivo es extender un califato desde Irak hasta Siria, nada más lejos de la realidad. El objetivo de ellos es alcanzar el mundo. Y el próximo salto será Europa. Hoy decía la televisión algo muy interesante. Hay 500 yihadistas con pasaporte inglés, con pasaporte británico. Son ingleses de nacionalidad. Han nacido en Inglaterra. Y pueden entrar y salir de Inglaterra cuando les dé la gana. Y se han ido a pelear. Entonces, en cualquier momento pueden entrar sin ningún problema. Dice que cada día se apuntan 2.000 europeos a la causa yihadista. 2.000. Hablan de alemanes, de franceses, de ingleses, de España, incluso también. Es increíble, ¿no? Así que todo esto, uno dice, bueno, ¿pero qué es lo que está pasando? Pues lo que dice la palabra. Que si aquellos tiempos no fueren acortados, ni uno podría salvarse. Mas por causa de los escogidos, el Señor tiene que acortar los tiempos. Por eso todos, vayas a donde vayas. Ahora hemos estado en Galicia y ha salido el tema, y si lo pregunto aquí, ya sé la respuesta cuál va a ser. ¿No tienen ustedes la sensación de que los días pasan como muy rápido? ¿No tienen la sensación de decir, si dentro de 4 meses estamos otra vez celebrando aquí en la iglesia el programa de la Navidad y empezamos el otro día? Bueno, esa sensación que tenemos, como que todo se está acelerando, como que todo ocurre muy rápido, es una sensación que tiene todo el mundo. Y dice, oye, pero se me ha pasado el año volando. Sí, pero esa sensación cada vez se va incrementando, porque la presión va a ser tremenda. Y lo que le queda al pueblo de Israel ni te imaginas. Si lo peor, ellos lo saben, lo peor está por venir. Lo peor está por venir. Y es bueno que nosotros los cristianos, con todo el manual que tenemos, con toda la información que tenemos, sepamos lo que dice la palabra. Dice, para que aquel día no sorprenda como ladrón en la noche. Velad y orad, dice la palabra, ¿no?
Entonces no queremos dar lugar a la ociosidad, no queremos dar lugar a una vida superficial, sino decir, Señor, yo quiero saber qué dice tu palabra, dónde lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice. Daniel es el libro de Apocalipsis del judío. El judío, si quiere saber lo que va a pasar en los últimos tiempos, lee el libro de Daniel y también algunos capítulos de Ezequiel. Pero nosotros además tenemos una gran ventaja, y es que tenemos mucha información, muchos detalles que no aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no tienen el Apocalipsis, no tienen las cartas de Pablo, pero juntando todo ese material profético, juntando todo ese material, es imposible que no sepamos lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, ¿no? Así es que, bueno, en estos días ya también le preguntaría algunas cositas a Zinker, que ya digo, llega ahora a las 7, llegaba de allí de Israel, y ya nos contará también un poquito. Sobre todo oremos, hermanos, oremos muchísimo por los hermanos nuestros que están siendo masacrados, oremos por las iglesias, por los pastores, por los jóvenes. Están muriendo cantidad de hermanos nuestros crucificados en África, por si no sabían el detalle. Hemos visto las imágenes de los yihadistas, pero en África la costumbre es a los cristianos matarlos crucificados. Y están muriendo cantidad de hermanos. Hay un objetivo, y es tomar Nigeria. Es uno de los países con más cristianos de África. De hecho, el país está dividido entre musulmanes y cristianos, y el objetivo de los musulmanes es ganar todo el país para el Islam. Y en Nigeria hay miles, si no millones de creyentes, y ya están haciendo de las suyas. Todo esto del ébola, todo esto que estamos oyendo, son las pandemias de los últimos tiempos. Si todo esto está escrito, hermanos. Ahora, todo esto no está escrito para asustarnos, sino todo lo contrario, para que tengamos una fe firme y tengamos nuestra mirada y nuestra confianza puesta en el Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y bueno, lo que pretenden, antes de pasar a otro tema, lo que pretenden también esta gente de Hamás es ir desangrando la economía. Des en cuenta que los misiles, no caseros, antes eran caseros, ya no son caseros. Los misiles que están lanzando desde la Franja de Gaza valen aproximadamente entre $3,000 y $5,000. Y uno dice, ¿y dónde saca dinero esa gente? Amigo, tú sabes las subvenciones que reciben, sabes los millones que recibe esa gente. Los gazatíes no son gente que viven en la miseria porque han elegido vivir en la miseria, sino porque todo el dinero se lo han gastado en lo que no edifica. Ojalá hubieran construido, mira, por ejemplo, palestinos, por si no lo saben, en Jericó los judíos no pueden entrar. Hay un cartel que pone prohibida la entrada a ciudadanos israelíes. Jericó le pertenece a los palestinos. Belén, ¿a quién le pertenece? A los palestinos. ¿Sí o no? Hay muchas ciudades que le pertenecen a ellos. Todo lo que es el centro de Israel, la gente, no, es que están los pobrecitos ahí en la franja. No, pobrecitos. Si 3/4 partes del país le pertenece a la autoridad palestina, eso es lo que no sabe la gente. Todo lo que es la Transjordania, todo lo que era Samaria, eso le pertenece a ellos, ¿verdad? ¿Y qué han hecho ellos? Bueno, en Jericó han construido hoteles de lujo y los turistas van. ¿Qué han hecho, por ejemplo, en Belén? Han construido hoteles de lujo. ¿Qué están haciendo en Nazaret? Construir hoteles de lujo, más baratos que los hoteles de los judíos, y allí va el turismo. ¿Por qué no hicieron lo mismo en Gaza? Cuando tienen 45 kilómetros de costa mediterránea, unas playas de película, allí tienen historia bíblica, allí podrían sacar el jugo, podrían pegarse la gran vida, cobrando entrada a museos. Allí murió Sansón, allí estaba el templo de Dagón, allí estaban los filisteos, podían sacarle el jugo como otros palestinos lo están haciendo, pero no, se lo han gastado. Ahora, cada misil que ellos lanzan vale entre $3,000 y $5,000. Cada misil que lanza Israel para interceptar los misiles vale entre $30,000 y $50,000. Tú multiplica $30,000 por 1,000 o por 2,000 que han mandado. Eso es una sangría terrible. Aparte, ¿verdad? Si Israel no ataca, Israel es machacada, así literalmente. ¿Por qué? Porque en el artículo número 13 de la Constitución de la Autoridad Palestina dice aniquilación y destrucción total del Estado de Israel. Es un artículo de su Constitución. No vamos a llegar a un acuerdo con esta gente. El objetivo es destruirlos y arrasarlos de la faz de la tierra, a corto o a largo plazo. Entonces, todo esto de las negociaciones, que vamos a pactar, que una tregua de 3 días, que una tregua de 5 días, eso simplemente para volver a reorganizarse, para volver a rearmarse. Hoy han reconocido, después
después de tanta masacre y de tanta barbaridad, hoy por fin han reconocido que a esos 3 chicos de 15 años que estaban pidiendo autoestop a las afueras de Hebrón, ellos fueron los que dieron la orden para que los mataran. Hoy lo reconocieron. Desde el primer momento dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver, no, nosotros no hemos sido, hoy por fin lo reconocieron. ¿Qué te parece? Entonces es trágico todo lo que está ocurriendo, pero este es el corazón del hombre. Y como el corazón del hombre es testarudo, como el corazón del hombre es soberbio y no quiere reconocer lo que Dios dice en su palabra, pues las consecuencias las experimentas tarde o temprano. Bueno, de todo esto hablaremos en las próximas semanas. Hermanos, en estos días que he estado en Galicia, un día iba en el coche y estaban hablando acerca del famoso Camino de Santiago. ¿Hay alguien aquí que ha hecho parte o ha hecho el Camino de Santiago en algún momento? ¿Nadie? Bueno, les comento. Parte. ¿De dónde fuiste? ¿De qué parte? Ajá. El Camino francés. Hacia León. Ok. Bueno, España, la mitad de España fue musulmana durante 800 años. ¿Ok? Cuando los árabes aterrizaron en España, no es que no hubiera árabes siempre hubo en España, pero cuando llegaron los que conquistaron España, se establecieron 800 años. Los judíos llevaban 1500 años viviendo en España cuando ellos llegaron, para que sepan. De hecho, en España hay muchísimos lugares que todavía tienen nombres que recuerdan que este país fue país de judíos, moros y cristianos, como se solía decir, ¿no? Tenemos el Valle Hebrón allí en Cataluña, tenemos Montjuïc, es el monte de los judíos, tenemos el río Ebro, el río de los hebreos, etc. Y cuando ellos llegaron a España, España estaba dividida interiormente. Esto que llamamos España, esto fue un invento que, bueno, que funcionó en su momento, pero España era un país de reinos. Había diferentes reinos que peleaban unos contra otros hasta que decidieron unirse para expulsar a los musulmanes de España, que se habían instaurado por 800 años. Las 2 capitales principales de los califas musulmanes eran Córdoba, era la ciudad cultural del mundo, la famosa mezquita de Córdoba, y era también la ciudad de Granada, que fue el último reducto en la Alhambra de Granada, de donde fueron expulsados por los reyes católicos. Tenemos más de 3000 palabras de nuestro idioma castellano que son de origen árabe. Más de 3000 palabras nuestras vienen del árabe, para que se den cuenta. Eso dice, ojalá, sí, ojalá que es, si Alá quiere. Nosotros decimos si Dios quiere. Ojalá es si Alá quiere. Así que esa expresión vete quitándotela del vocabulario, porque no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, la cuestión está en que los musulmanes tienen dentro de sus requisitos para ser un buen musulmán, uno de los 5 requisitos principales es ir una vez en la vida como peregrino a la Meca, la ciudad donde nació el profeta Mahoma. Entonces, todos los caminos iban de izquierda a derecha, de occidente a oriente, rumbo a la Meca, ¿vale? ¿Qué fue lo que entre comillas se utilizó como incentivo, como gancho para unificar a la cristiandad y para que de alguna manera se abrieran las rutas comerciales en España? Pues el famoso Camino de Santiago. Hemos estado allí. Ahora les voy a contar un montón de cosas, porque yo tengo un proyecto en mi corazón que lo voy a ir compartiendo brevemente con la iglesia. Hoy les lanzo una pequeña pincelada, ¿no? El apóstol, el supuesto apóstol que dice que está enterrado en Santiago de Compostela, dicen que es Santiago, el hijo de Zebedeo. Saben que en la Biblia hay mucha gente que se llama Santiago. Santiago viene de Jacob o de Jacobo. ¿Bien? Entonces, Jesús tenía un hermano, se llamaba Jacobo. Hay varios Jacobos en la Biblia, pero el Jacobo o el Santiago que dicen que está enterrado en Galicia es el hijo de Zebedeo. O sea, cuando Jesús decía Pedro, Jacobo y Juan, ese Santiago, ese es el que ellos dicen que está ahí. La leyenda dice que Santiago, antes de ser decapitado en Jerusalén, porque la Biblia dice que a Santiago lo mató Herodes y a Pedro lo tenía en la cárcel. Pero la iglesia oró durante la noche por Pedro, salió de la cárcel y el Señor lo liberó. Pero a ese Santiago que Herodes mata,
antes de ser muerto, yo te digo lo que cuenta la leyenda, ¿vale? Ese Santiago, antes de morir como mártir en Jerusalén, vino a España y predicó. Y después volvió a Jerusalén y en Jerusalén lo matan. La leyenda dice que a ese Santiago lo pusieron en una barca. Y esa barca vino navegando hasta el río Leres, en la ciudad de Padrón, en Galicia. Ya hay que tener una fe impresionante para ver una barca que viene cruzando todo el Mediterráneo, atraviesa el Peñón de Gibraltar, gira a mano derecha, sube toda la costa portuguesa, se mete por el río Leres, tierra adentro, porque los ríos van todos a parar a la mar, ¿sí o no? No hay ningún río que vaya a tierra adentro. Pero aún así la barca fue contracorriente y llegó y se quedó en el pueblo de Padrón. Por allí apareció una persona. Comentó al obispo de la época que había encontrado a un... Claro, si Santiago murió en el año 44, aproximadamente, de la era cristiana, yo te estoy contando una historia del siglo VIII, después de Cristo. ¿Sí? Desde el 44 que muere hasta el 800 después de Cristo, son muchos años, ¿eh? Pero él lo encontró incorrupto, él encontró el cuerpo. El obispo fue al rey de la época y dijeron que era Santiago, el apóstol. Entonces ordenaron hacer una basílica, construyeron una pequeña iglesia que luego se fue agrandando, hasta llegar hoy en día a lo que es la tremenda Catedral de Santiago, que por cierto ahora estaba en obras. Siglos más tarde, en plena dominación musulmana, ese apóstol que supuestamente estaba allí enterrado, se aparece montado en un caballo blanco, con una espada en la mano, y ayudó a las tropas españolas a liberarse en diferentes batallas de la opresión musulmana. Esta es la leyenda de Santiago el apóstol. A raíz de eso, comienzan desde toda Europa peregrinaciones a la inversa. En vez de ir de Occidente a Oriente, ahora la idea era tener algo que atrajera a la gente para que vinieran al fin de la tierra, hasta Finisterre, a visitar al apóstol. Cuando el día del apóstol cae en domingo, que es cada 5, a veces cada 6 años, a veces cada 11 años, se considera que ese año es año jacobeo. Y entonces se le da a la gente la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de los pecados, ¿vale? La veneración que recibe ese supuesto muerto, el que esté allí en Santiago, no se pueden ustedes ni imaginar. Eso es algo impresionante. 2.000 personas cada día llegan a Santiago de Compostela a visitar al apóstol Santiago. Cuando yo comienzo a oír todas estas cifras de la cantidad de jóvenes que vienen de las naciones, de no sé qué en cuánto, oye, yo recibo un impacto en mi corazón y yo digo, Señor, esto tenemos que hacer algo. Algo tenemos que hacer. Recuerdo que hace muchos años alguien me comentó que por el camino, por uno de los caminos, que se llama el camino francés, porque viene desde Francia y atraviesa toda España, alguien compró una casa y la dedicó para evangelizar y para atender a los peregrinos. Me voy a predicar una mañana, un domingo a una iglesia y le hago este comentario a este hermano y me dice, yo sé quién es ese hermano. Digo, dame su teléfono. Llamo a este hermano y resulta que hay un brasileño que lleva 25 años viviendo en Galicia. Pero en los últimos 15 años de su vida solamente se ha dedicado a tener un hostal, un hospedaje, donde le da cama, cena y desayuno gratis a todos los que pasan por ese camino. He hablado con él en varias ocasiones, la última vez fue ayer. Se llama Natán, como el hijo de Inma y de Genaro. Me dicen, por la puerta de mi casa pasan cada día 900 personas. Él se pone con una mesa y les reparte botellas de agua, trocitos de fruta, té, café. Dicen, estos 15 años,
cada vez que le habla a una persona y le pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual usted va a Santiago de Compostela? No todos, pero muchos te dicen, bueno, vamos porque estamos buscando algo espiritual. Porque hay muchas leyendas y muchas cosas alrededor de esto. Dice, nunca en estos 15 años que le he pedido a una persona, ¿puedo orar por usted? Nunca nadie me ha dicho que no. Ha orado por futbolistas, ha orado por toreros, ha orado por famosos, ha orado por empresarios, ha orado por gente normal. Entonces me pongo en contacto con él y me dice que esta casa que ellos tienen en pleno Camino de Santiago, esto es una casa que vive por fe, de donativos que la gente deja, pero también se sustenta con voluntarios. Entonces yo traigo un montón de material, traigo mapas, traigo libros, traigo toda la información que ustedes se pueden imaginar, porque de cara al próximo año yo quiero que organicemos grupos para ir a evangelizar. Él todas las noches después de la cena proyecta la película Jesús y se abre una charla y un debate. Dice, no te puedes imaginar la cantidad de personas que incluso se han dado la vuelta y se han dado cuenta de que el camino no se llama Santiago, el camino se llama Jesucristo. Ayer me mandó un correo de un chico que había hecho el Camino de Santiago 29 veces. Y tiene la nota, me mandó la nota que Juan María le dice, yo durante 29 años he estado buscando y buscando y buscando, pero nunca logré encontrar la paz que yo necesitaba hasta que ustedes me hablaron de Jesucristo. Ya no voy a hacer el Camino de Santiago, sino que ahora el próximo año volveré como voluntario para ayudar y para orientar y responder las preguntas a mucha gente, ¿no? Entonces, este hermano me decía, dice, mira, el lugar del mundo más fácil para evangelizar y donde lo tenemos aquí, a 2 horas de aquí, a 2 horas y media de aquí, es ese lugar. Entonces, este hermano tiene este ministerio y yo les voy a comentar el proyecto que tenemos, cómo lo podemos hacer, cuándo sería, etcétera, porque realmente es increíble cómo cada día llegan más de 2000 personas a Santiago de Compostela, alemanes, franceses, chinos, de todas las nacionalidades del mundo. Esto es todo un negocio, les puedo asegurar, ¿eh? Esto está súper montado, súper bien estructurado, nada se deja al azar. Y todo basado en mentiras. Todo basado en mentiras. Es más, imaginemos que Santiago está enterrado en Galicia. Imaginemos que está allí, que el verdadero que está enterrado es Santiago. Mi pregunta es, ¿y qué? ¿No fue Santiago llamado por Jesucristo para que le siguiera? Pues sigamos a Jesucristo, no sigamos a Santiago. Pero lamentablemente la gente a veces se deja arrastrar y seducir más fácilmente por la mentira, por el esfuerzo, porque es algo que tú haces. Yo camino, las ampollas, me duele la espalda, y las montañas y los ríos, que simplemente decir, Señor, creo en ti y sé que todos los sacrificios y todas las cosas que yo pueda hacer, como dice la Escritura, son trapos de inmundicia, porque es a través de la sangre de Jesucristo y de la fe en Dios que obtenemos el perdón de nuestros pecados. Si yo no tengo que caminar, bueno, ahora han puesto un mínimo. El que quiere recibir en el año jacobeo el perdón de pecados tiene que demostrar con una cartilla que va sellando que ha hecho 100 kilómetros a pie. Y si vas en bicicleta, 200. Es decir, que volvemos otra vez a los yihadistas. El yihadista no tiene seguridad de salvación. Para poder llegar al séptimo cielo tiene que inmolarse. Este señor tiene que caminar 100 kilómetros para poder obtener el perdón de los pecados. Y yo digo, ¿y Cristo en todo esto dónde lo metemos? Porque Él dice, venid a mí, no vayas para allá, para acá, para la Meca, para Santiago, para esto, sino venid a mí. Estás trabajado, estás cargado, estás agobiado, estás buscando algo. Oye, todo el mundo en la vida buscamos algo. Unos a los 20, unos a los 30, unos a los 40. Pues si estás buscando algo, búscalo en quien tienes que buscarlo, en la fuente verdadera. Y la fuente se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, él tiene una página web, los que tengan opción a verla, se llama lafuentedelperegrino.com. Ustedes entran ahí y ven fotografías, ven la casa, lafuentedelperegrino.com. Y yo quiero el año que viene, no solamente jóvenes, sino hermanos y hermanas que tengan claras las ideas. Él enseña a compartir tu testimonio en 3 minutos. Él tiene fuera de la casa como un pequeño descampado con hamacas, donde atienden a los peregrinos
allí se cantan canciones y en 3 minutos le das tu testimonio. Se ora por la gente. Los peregrinos dicen, ustedes son el único hospedaje gratuito que no solamente dan cama, sino que dan cena y desayuno gratis. ¿Y por qué lo hacen? Y ahí entra, ¿no? Pues mira, por el amor a Dios, por el prójimo, etcétera, etcétera. 900 personas pasan cada día por la puerta de su casa. Es impresionante. La casa la tienen en Lugo, en el Camino francés, ¿vale? Entonces, yo me puse en contacto con un matrimonio que fue con nosotros a Israel. Él es médico, trabaja en un hospital en Ponferrada, a 200 kilómetros de Galicia, en provincia de León. Y allí, en ese lugar, es donde en un principio yo pensaba partir rumbo a Santiago, antes de entrar en contacto con este hermano. Y allí en ese lugar, en Ponferrada, hay un castillo impresionante de los famosos templarios. ¿Quiénes eran los templarios? Los templarios eran los soldados curas o los curas soldados que protegían al peregrino de los peligros y allí están las armaduras, allí están todas las cosas. Y hermanos, la verdad es que este país, a pesar de que no es un país demasiado grande, tiene tanto trasfondo espiritual, tantas cosas que uno se queda loco diciendo, Dios mío, cada año vienen millones, porque no es que en julio y en agosto, por el buen tiempo del verano, venga la gente cruzando todos los Pirineos en plena verano a España, sino que es todo el año. Los 365 días del año hay gente que va a caballo, a pie, en bicicleta o como sea, para poder llegar hasta el fin de la tierra. Allí te dan la conchita, ¿no? La famosa vieira, que era lo que el peregrino se colgaba en el cuello y era la forma de demostrar que había hecho el Camino de Santiago. Conocimos a una ucraniana, estábamos un día en Pontevedra tomándonos algo y salió el tema, una parejita que había al lado de nosotros, no sé por qué fue el tema de Israel o algo, estaban hablando de Israel y yo digo, como hablan de Israel, aquí me tienen. Y entramos en el tema, ella había venido muy desilusionada de Santiago, decía que estaba buscando algo. La gente que está buscando es más de la que nos podemos imaginar. Lo que pasa es que como que da vergüenza. Uno siempre quiere mantener una imagen como que no, yo respeto, pero no me interesa. Esos a veces son los que más necesitados están. Hay mucha gente que está buscando en caminos equivocados. Hay gente que está buscando experiencias y nosotros los cristianos no buscamos experiencias, nosotros buscamos al Señor. El que busca experiencia, si la encuentra, bien, pero ¿y si no la encuentras? Yo creo que la mayor y la mejor experiencia que un ser humano, que un hombre, que una mujer puede tener en esta vida es conocer a Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, tú sabes el papel que jugó Santiago. Oye, cuidado, o sea, hay que respetar, es un personaje bíblico como Abraham, Moisés, como María, como Magdalena, como Pablo, pero yo sé ubicar la función que cumplió cada uno. Yo sé para lo que Dios puso a un hombre llamado David, pero yo no voy a venerar a David. Y para mí David es, vamos, tremendo. Y Abraham, el amigo de Dios, pero el que yo respete y quiera imitar la fe de Abraham no significa de que yo voy a venerar a Abraham. Entonces el Señor fue utilizando a hombres y a mujeres a lo largo de la historia, pero que cuando yo lo tengo a Él, cuando yo tengo al Señor en mi vida, yo sé que hay personas que Dios utilizó, unos con milagros, unos de una forma, otros de otra, pero no dejaron de ser seres humanos. Todos los discípulos que tuvo el Señor, a todos, salvo Judas, lógicamente, Iscariote, a todos los respetamos. Y todos creemos que fueron importantes y todos murieron prácticamente como mártires, salvo Juan, que murió de muerte natural. Pero de ahí que los respetemos, a que los adoremos y los veneremos, hay un abismo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice la Escritura. Entonces, claro, hace poco hemos estado hablando en la iglesia de Jacob. A mí me gustaría tener la fe y el arrojo y el valor de Jacob, pero yo no voy a adorar en mi vida a Jacob, ni mucho menos. Yo voy a adorar al Dios de Jacob. Es como el que adora al sol. Oiga, usted quiere adorar al sol, usted es libre. Como si quiere adorar a la cabra que tiene amarrada en el redil. Pero yo voy a adorar al creador del sol. En vez de al sol, yo adoro al creador del sol, ¿no? Y entonces es muy importante que tengamos claras las ideas. Yo veo que a veces hay personas como que no tienen todavía claro ni siquiera quién fue Jesucristo. He estado haciendo un estudio, he tenido mucho tiempo, lógicamente, para leer y para estudiar, y una de las doctrinas, de hecho a veces me mandan mensajes, personas, y me hacen preguntas, una de las doctrinas, no doctrinas, pues no es una doctrina, sino una de las cosas en las cuales creemos,
que hay creyentes que no lo tienen claro, es por ejemplo con el famoso tema de la Trinidad. Y he preparado un estudio y le he dicho, Señor, dame sabiduría para poner ejemplos y para poder explicar este concepto que parece a priori tan complicado, pero es mucho más sencillo de lo que tú te puedas imaginar. La Trinidad. Hay aquí en Tenerife, por aquí por la iglesia, pasó una gente para mí encantadora, eran colombianos precisamente, pero que un día, hablando con ellos, me dijeron, no, nosotros solamente creemos en Jesús. Nosotros no creemos en Dios, en el Padre, ni creemos en el Espíritu, sino solamente en Jesús. Y me dio una pena tremenda tener que decirle, digo, mira, pues lo lamento muchísimo, en esta iglesia creemos lo que dice la Biblia, ni más ni menos. A veces me dice la gente, en la península a veces me han preguntado ahora, oye, ¿tú qué crees acerca de tal cosa? Mi respuesta siempre es la misma, yo creo lo que dice la Biblia. Ah, ¿y qué dice la Biblia? Estúdialo. ¿Usted cree, tú crees, por ejemplo, yo creo lo que dice la Biblia, ni más ni menos? Entonces, en la Biblia yo veo a un Dios que a veces habla como Padre, pero también veo a Jesús que dice que es su Hijo, y también veo al Espíritu Santo. Entonces, me resulta más fácil creer lo que la Biblia dice que creer lo que la Biblia no dice. Si la Biblia solamente me hablara de Jesucristo, pues yo no podría creer en otra cosa más que lo que dice la Biblia. Pero como además de eso, la Biblia me habla de Dios Padre, me habla del Hijo, me habla del Espíritu, yo tengo que creer lo que dice la Biblia. Entonces, ese estudio también lo he estado preparando porque creo que es muy importante poder aclarar y explicar quién era verdaderamente Jesucristo. Porque algunas personas como que todavía no tienen claro todo este concepto de la Trinidad, que dicho sea de paso, esa palabra ni aparece en la Biblia. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Entonces vamos a utilizar los términos de la Biblia, que la Biblia es lo suficientemente rica como para tener que echar mano de palabras que ni siquiera mencionan la palabra. Entonces vamos a utilizar lo que dice la palabra para presentar los argumentos, ¿no? Dice, no, creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces creen en tres. No, en uno. Pero si me estás hablando Dios Padre, Dios... ¿Cómo me explicas esto? Todo eso tiene una explicación. ¿A quién le oraba Jesucristo? Si era Dios, ¿a quién le oraba? Cuando decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero si él era el Padre, ¿cómo se lo encomendaba? Todo eso tenemos que tenerlo claro, hermano, porque yo creo que una de las cosas que necesitamos en estos tiempos finales es tener claras nuestras creencias. Dice la Biblia que en los últimos tiempos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí? Conforme a sus propios ideas. No, yo creo en esto, yo creo en lo otro. Mira, ahora por ejemplo, una noche hablando con un hermano en Galicia, me dice uno, dice, oye, ¿te has enterado de un hermano que yo conozco hace muchísimos años? Un hermano que se abrió su propia iglesia y él se nombró pastor, porque también está de moda eso en la península. Yo lo pregunté y dice, uy, pero mira, así, es algo de los últimos tiempos. Salen, antiguamente alguien se iba de una iglesia y se iba a otra. Hoy en día muchos salen y se abren su propia iglesia y se nombran pastores, imagínate, ¿no? Y ha comenzado a enseñar, pues, por ejemplo, que el milenio ya es una cosa que ya pasó, que, bueno, todo al revés de lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú te dejas asesorar, cuando tú buscas el consenso, cuando tú buscas la opinión también de otros hermanos, tú tienes que reconocer que tú puedes estar equivocado, ¿sí o no? Tú puedes estar confundido, tú puedes estar equivocado. Pero cuando tú estás solo y no te dejas asesorar ni aconsejar por nadie, mientras lo hagas bien, gloria a Dios, pero como te equivoques, ¿quién te corrige a ti? Nadie, porque aparte los que están por debajo de ti no tienen conocimiento para corregirte y tampoco el valor para decirte, perdóneme, usted será el pastor, pero usted está equivocado. Eso no dice la Biblia. Entonces es una pena ver a personas que a veces creen en cualquier cosa cuando lo que tenemos que hacer es creer lo que dice la palabra de Dios. Ustedes se dan cuenta de que nosotros siempre vamos a la fuente. ¿Por qué? Porque la fuente está a prueba de bombas. Y yo no voy a la palabra... porque bueno, no, yo voy a la palabra porque la palabra de Dios es la base de nuestra fe. Todo lo que creemos está aquí. No hay nada nuevo que no conozcamos y que va a venir mañana. No, ya está todo escrito en la palabra. Y tenemos que conocer la palabra y tenemos que saber a quién estamos adorando y cómo se adora y cómo no se adora y qué espera Dios de mi vida. ¿Por qué? Porque en las religiones se enseñan doctrinas humanas, se enseñan mandamientos de hombres. Por ejemplo, en Ponferrada,
el atractivo, pues claro, el Camino de Santiago da mucho dinero. Son hoteles, son restaurantes, son muchas cosas. Entonces, cada sitio tiene que tener un gancho para atraer a la gente, porque si el camino pasa por allá y yo monté un restaurante aquí, o tenemos un pueblo y por aquí no pasa el camino, tengo que tener algo que atraiga a los del camino, porque me van a venir 1000 personas todos los días por la puerta de mi bar o de mi hotel. Entonces, por ejemplo, hay un pueblo en la península que dice que ellos tienen el Santo Grial. El Santo Grial, la copa, el cáliz que utilizó Jesucristo en la última cena. ¿Y? Imagínate que esté allí. Imagínate que esté allí el famoso Santo Grial. Y yo pregunté, mira, en la Plaza San Telmo, en el Parque San Telmo en Las Palmas, aquí en la isla de enfrente, en el Parque San Telmo hay una iglesia chiquitita, que tiene muchos barquitos y tal, porque es una iglesia que lleva muchos pescadores. Allí están los clavos de la cruz de Cristo. Dice que están allí, en la Palma. En Oviedo hay una urna de cristal con un cáliz y dentro hay leche de la Virgen María. ¿Me entiendes? Tú vas a Jerusalén y te venden las espinas, la corona de espinas, te venden y dicen, no, esta es la corona de espinas de Jesús. Y si van 10.000 turistas al año, ¿cuántas coronas le pusieron a Cristo en la cabeza? ¿Cuántas le pusieron? Entonces, el tema de las reliquias era algo que en la Edad Media era lo que la gente utilizaba para enganchar a peregrinos y para enganchar todo tipo de cosas, ¿no? Gracias al Señor que nosotros no dependemos de cosas, sino solamente dependemos del Señor. Pero a la gente como que siempre le hace falta algo. Una vez, y termino, entré en una iglesia y en esa iglesia, esa supuesta iglesia, te daban unas botellitas así de aceite y te daban una flor, una rosa. Y yo les pregunté, digo, ¿y esto para qué lo hacen? Dice, mira, tú sabes que a la gente siempre le gusta tener algo. Eso de creemos en un Dios invisible, que no vemos, que hay que por fe, eso está muy bien, pero la gente quiere algo. En esa iglesia un día, el pastor comenzó a decir, hermano, ¿cuántos de los que están aquí les gustaría ir cuando se mueran al cielo, a la presencia del Señor? Claro, ¿quién no se quiere ir al cielo, hermano? Todo el mundo no queremos ir a la presencia del Señor. Si la Biblia dice que el Señor dijo, me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Todo es perfecto. Pero usted imagínese que llega al cielo y el Señor le dice, mira, tú vas a vivir en esta casa. Y esta es la mansión que tú vas a tener para ti. Y esta es la casa para ti, hermana. Y ahora resulta que no tienes la llave para entrar en la casa. Fíjate tú qué tontería más grande, ¿no? Pues, ¿cómo? Y entonces él dice, nosotros hoy en el culto vamos a vender las llaves. Y tenían una llavita así, que vendían, la gente se la colgaba al cuello, para que cuando te fueras a la presencia del Señor te llevaras la llave, porque tú imagínate llegar a la gloria y no llevarte la llave. Toda la vida esperando llegar a la gloria y ahora quedarme fuera durmiendo, porque no tengo llave. ¡Qué ridículo! Pues la gente la compraba. La gente compraba. Y como eso te podría contar cantidad de barbaridad. Entonces, para no ser arrastrados ni seducidos por estas payasadas y por este abuso de la bondad de la gente, tenemos que estar bien parados en la Biblia. Dice, para que no seáis engañados, porque en los últimos tiempos vendrán muchos engañadores. ¿Qué dijo Jesús? Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso lo dice la palabra. Entonces, hermanos, es tremendo. Los últimos tiempos Satanás va a soltar toda la batería que tiene. Doctrinas, sectas, religiones, que si esto, que si aquello. Menos a Cristo, todo lo demás. Por eso vamos a poner nuestra fe y nuestra confianza solamente en el Señor. Porque teniéndolo a Él, lo tenemos todo. No teniéndolo a Él, ¿qué tienes? Nada. No tienes nada. Porque en esta vida estamos de paso. Ayer vi unas imágenes tremendas dice que es el hombre más anciano de la tierra, 111 o 114 años, un chino. Eso es a lo máximo que puede aspirar un hombre. Y mira con qué calidad de vida. Pues ya me contarás a mí cómo va a vivir una persona con 100 y pico de años. Eso es a lo máximo que se puede aspirar. 100 años. Y la Biblia nos enseña que después de esta vida
hay vida en la presencia del Señor. Aquí estamos de paso, aquí estamos para arreglar nuestro futuro, aquí estamos como peregrinos, pero no para seguir a un hombre, sino para seguir al Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta tarde y pedir que podamos agarrarnos a la palabra del Señor, podamos creer en sus promesas, podamos tener claras nuestras ideas, que nada ni nadie nos seduzca ni nos perturbe, poner nuestra confianza en Dios, porque si os habéis dado cuenta, solamente en Dios se puede confiar hoy en día. Ya todo ha caído, todo se ha desmoronado y solamente nos queda poner nuestra confianza en el Señor y no dejar que nada ni nadie nos engañe. Amén, hermanos. Aleluya. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por tu amor, por este regalo precioso de habernos dado tu palabra, a través de la cual podemos conocer el camino, la verdad y la vida que se llama Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú has utilizado a lo largo de la historia hombres y mujeres que se dejaron usar, personas que fueron humildes, personas que se dejaron moldear, pero al fin y al cabo fueron instrumentos que tú utilizaste, pero a quien tenemos que adorar, honrar y servir es a ti, Señor. Y en esta tarde queremos darte gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús. Tú has perdonado todos nuestros pecados, tú has aclarado todas nuestras dudas, has abierto nuestros ojos y en esta tarde nos regocijamos de poder estar en este lugar alabando tu nombre. Señor, te pedimos una vez más por todos los jóvenes que están hoy en día en el campamento, que tú también te reveles y te manifiestes a sus vidas, que puedan ser renovados, fortalecidos en la fe y que puedan venir, Señor, el próximo domingo a la iglesia pues gozosos, contentos y con ganas de servirte y de honrarte a ti, Señor. Gracias por estar nuevamente de vuelta aquí en casa. Tú nos has guardado nuestra salida, nuestra entrada y te estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has traído con tu bendición. Gracias, Padre, por esta iglesia, bendícela y que en el día de hoy lo que hayamos hablado haya caído en corazones realmente abiertos y sedientos a tu verdad, a tu palabra. Ponemos también esta ofrenda que vamos a levantar esta tarde en tus manos para que tú la bendigas y sigas supliendo todas y cada una de las necesidades de la obra. Y gracias por tu fidelidad de cada día. En el nombre bendito de Jesús. Amén.